Gracias porque podemos ver tu mano, Señor, y juntos como iglesia queremos aprender de ti, queremos recibir de tu palabra, Señor, queremos recibir de tu enseñanza en nuestra vida y en nuestro corazón, y que puedas, Señor, tocarnos y podamos seguir aplicando en nuestras vidas, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias por este tiempo y por este día que nos regalas como familia y como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues se salvaron todos, hermanos, porque les iba a preguntar tenía una dinámica especial para ustedes al inicio, pero ya no tengo tiempo para eso. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio y les pido que lo tengan ahí con ustedes, que puedan abrirlo, y vamos a ver este estudio. Este es el último de los que hemos estado llevando de grupos en casa. Y la próxima semana vamos a ver qué tema vamos a empezar a compartir con ustedes, primeramente Dios. Entonces, levanten la mano todos los que ya tienen su estudio ahí con ustedes. Levanten ahí un corazón o un me gusta para saber que ya lo tienen ahí con ustedes. Bueno, entonces nuestra hermana Anita nos va a compartir el versículo de la semana pasada. Si ya lo tienen ahí, háganos saber que ya tienen el estudio con ustedes y lo leemos juntos. ¿Está bien? No quiero nada más leerlo yo solo. Muy bien, ya muchos lo tienen, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, dice ahí nuestro estudio, Un buen cristiano, parte 4. Y dice la escritura base bíblica para memorizar. Dice 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una vez más lo leemos juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Les animo a que puedan meditar en este pasaje. No nada más lo lean, no nada más lo tengan, sino puedan meditar en él. Dice nuestro estudio: para concluir con esta serie, sumaremos seis características de un buen cristiano, ahora basándonos en la primera carta de Pedro, capítulos 3 y versículo 4. En total, habremos de aprender 16 puntos, deberes o características que debemos reunir para considerarnos buenos cristianos según la palabra de Dios. Al final del estudio vamos a repasar todos los puntos. Vamos a ver el punto número 11. La semana pasada nos quedamos en el punto número 10 y ahora entramos al punto número 11, que dice: un buen cristiano es un canal de bendición. Dice, finalmente, dice 1 de Pedro 3, versículo 8 al 9, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Una vez más lo voy a leer para que quede claro, porque hubo mucho visteis y heredasteis, y es importante que lo entendamos. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Dice el estudio, un buen cristiano tiene bien claro que su propósito en la tierra es heredar bendición para ser un canal de bendición. No podemos dar bendición si primero no le heredamos. Dios desea bendecirnos para ser bendición. Recordemos lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Algunos puntos importantes al respecto dicen: hay quienes no creen en la bendición y piensan que no debemos pedir bendición o buscar bendición, pero en la cita anterior nos dice que fuimos llamados para heredar bendición. Hay gente que tiene este pensamiento, que
que cree que es malo, que no es bueno que esté pidiendo, que no es bueno. Hay gente que ha dicho, yo nunca le pido nada a Dios porque eso no es bueno, pero realmente la Escritura habla de que Dios quiere bendecirnos y que nosotros seamos bendición. Amado, si Dios te bendice es para que tú bendigas. Si Dios trae bendición y derrama bendición sobre tu vida, es para que tú seas bendecido también. ¿Puedes leer el punto B? Sí. El inciso B nos dice, otros creen en la bendición, pero solo para ellos, pensando solo en sí mismos. Son egoístas, mezquinos, no comparten con otros lo que Dios les da. Entonces hay otro punto, hay uno que no cree en la bendición y dice, no, yo no puedo ser bendecido, y usualmente es gente herida o lastimada que no puede recibir nada bueno, pero también hay otro tipo de personas que son los que quieren la bendición, pero tienen un enfoque equivocado al respecto, que piensan que solo es para ellos y yo voy a ser bendecido y yo tengo esto y voy a alcanzar lo otro, y tratan de tener este beneficio. Sin embargo, Dios no bendice a una persona que tiene este corazón y que quiere solamente para sí mismo las cosas. Dios nos bendice para bendecir. El inciso C dice, y hay quienes saben que Dios bendice para bendecir. Ellos entienden que un canal de bendición es tratar de estar en armonía con los demás, o sea, buscar ser de un mismo sentir. Otra manera de ser de bendición es compasivo, ama a los demás, es misericordioso, amigable, de buen corazón, mantiene una actitud humilde y no paga mal por mal ni maldición por maldición. Eso es lo que decía en la carta de Pedro, ¿verdad? Que acabamos de leer. Hermanos, tú y yo tenemos que ser de bendición para todos. Has estado con personas que dicen, esa persona me bendice, ¿verdad? Me bendice su corazón, o me bendice su pensamiento, me bendice su manera de actuar. Eso es lo que tú y yo debemos de ser para los demás. Las personas tienen que querer estar con nosotros, no darnos la vuelta y huirnos. Imagínate, hermano, no, Dios quiere que tú seas un canal de bendición para los que te rodean. Dios no quiere que cuando le marques a una persona y vea tu número de teléfono, la persona le haga, ay, esta persona. Porque no estamos para eso. Al contrario, es, ay, mira, me mandó un mensaje, ay, mira, me habló, mira, me mandó un WhatsApp o me está marcando, mira qué bendición. Porque tú y yo hemos sido llamados a esto, a que podamos ser de bendición para los demás, para que tú y yo podamos bendecir, siendo como compasivos, misericordiosos, amigables, ¿verdad? Dice, de buen corazón, mantener una actitud humilde. Dios, nadie quiere estar con una persona que no es humilde, que no quiere ser enseñada, que no quiere recibir de nadie, ¿verdad? Y tú y yo estamos para eso, hermanos. Y una característica de un buen cristiano es que es un canal de bendición. ¿Cuántos son de bendición aquí, verdad? A mí me bendicen todos mis hermanos, me bendicen cada uno de ustedes, pero es importante que mantengamos este corazón, ¿verdad? Que mantengamos esta actitud, no responder mal por mal, porque eso es cortar. Mira, cuando alguien te maldice y tú maldices también, en todos los aspectos, se habla también de echar maldiciones con tu boca. Si alguien lo hace y tú lo haces también, en ese momento estás cortando la bendición y tú estás haciendo maldición también. Si alguien te hace un mal y tú respondes también con mal, en lugar de bendecir, ya estás rompiendo con la bendición. Jesús dijo que si alguien te quitaba tu vestido, le des también tu capa, ¿verdad? Que si alguien te estaba haciendo mal, dice que oraras por él. Dice, ora por el que te maldice. Dale de comer al que te maldice, dale de comer al que te hace daño, dale de comer al que está en tu contra y al que se levantó contra ti. Eso es tremendo, dice, porque carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza, dice la Escritura. Eso te refiere a que lo vas a avergonzar cuando pagas el bien, con bien el mal, ¿verdad? Que te quieran hacer. Entonces, eso es una manera de ser de bendición. Otra manera, dice aquí, no responde a los insultos con la misma moneda. ¿Responde cómo? Con bendición. No porque sea tonto,
dejado o porque tenga miedo, simplemente porque está consciente de su llamado, y su llamado es heredar bendición para ser de bendición. Hay personas que me han dicho, no, pastor, es que si yo hago eso, se me van a subir encima, y no, es que el ambiente en el que yo estoy, yo no puedo ser así. Y ese tipo de pensamientos es un pensamiento de, yo no quiero ser bendición, yo prefiero ser como soy, y yo prefiero ser igual a ellos, yo quiero ser también como ellos son, y pues ni modo, ¿verdad? Que se aguanten. Y eso, amados, es que tú y yo estemos poniendo una barrera y cortando la bendición. Tenemos, amados, que ser esforzados en ser de bendición para todos los que nos rodean. Tú tienes que ser un canal de bendición. Yo estaba meditando el día de hoy, hermanos, es que ya traigo la mente en el cafecito del sábado. Estaba meditando hoy qué evidencias hay en nuestra vida de que Dios ha hecho una obra, ¿no? Si muchas veces, como dice el estudio, pues queremos responder igual que aquellos que no tienen a Cristo, queremos afrontar nuestros problemas, nuestras situaciones como aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? En una familia donde hay problemas y no está Cristo, ¿qué pasa? Pues hay ofensas, hay división, pero lo triste es que muchas veces también en los hogares, en las situaciones, en las injusticias que vive un creyente, pues las afronta como si no estuviera Cristo en su vida, como si no estuviera avanzando el reino de Dios en su vida, y no hay una diferencia visible, no hay una diferencia tangible, y no hay una evidencia de que realmente estemos conduciéndonos conforme al llamado que Dios nos hizo. Ser de bendición, hermanos, es un llamado. Amén. Abraham fue el primero en recibir este llamado. El Señor le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia, sal del lugar en donde estás. Le dio una promesa, le dijo, porque voy a hacer de ti una nación grande, pero el propósito no era que iba a ser la nación grande, sino era que le iba a dar bendición, pero no hasta ahí, sino para que Abraham fuera de bendición. Así es. El Señor lo escogió a él como representante suyo. De Abraham hizo una nación que fue el pueblo que él escogió para sí, fueron sus embajadores en esta tierra, y eso es lo que estamos llamados a hacer usted y yo, a representar a Cristo. Eso es ser de bendición, ese es el llamado. No es nada más que me vaya bien y que me den, no sé, las utilidades y el aguinaldo y que tenga dinero y doy a la iglesia y le doy una ofrenda al hermano. No es nada más eso, es un llamado de vida, hermanos, el ser de bendición. El que el Señor nos bendiga, el que el Señor nos llame y nos aparte de donde nos sacó a cada uno de nosotros para bendecirnos, y que usted y yo nos convirtamos, como dice esta primer parte del estudio, en un canal de su bendición. Ese es el llamado para ser de bendición. No es nada más, no habla nada más de algo económico, no habla nada más de algo físico, habla de una forma de vida, en la que constantemente estamos buscando ser el reflejo de Cristo a los que están alrededor de nosotros. Hubo una frase muy famosa hace tiempo entre el pueblo de Dios de habla anglosajona, de habla en inglés, y decían, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es interesante, ¿no, hermanos, que nos hagamos esa pregunta? ¿Será que lo que tú estás haciendo, la forma que tú estás respondiendo, es la misma forma que Jesús haría? Es interesante que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Eso es ser de bendición, hacer lo que Jesús haría en el lugar y en la situación en la que nos encontramos. Así es. Entonces, amados, es importante recordarlo, es un llamado, ¿ok? No es un beneficio, ¿verdad? No es tus beneficios de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Que tu tarjeta de beneficios, no. La bendición es un llamado que tú y yo tenemos a cumplir cada día de nuestra vida. Recuerda lo que he compartido con ustedes en otras ocasiones, que nuestro propósito es el de bendecir a los demás, y una de tus preocupaciones principales es, ¿cómo puedo bendecir a mi esposa hoy?
¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? ¿Cómo puedo bendecir a mi iglesia? ¿Cómo puedo bendecir a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo bendecir a los que me rodean, a mi familia lejana? ¿Cómo los puedo bendecir hoy? Y si tú te levantas con esta preocupación cada día, créeme, Dios te va a bendecir para ser de bendición. Fíjate lo que dice el estudio. Una de las causas de por qué la iglesia no ha impactado al mundo es porque no hemos entendido que fuimos llamados para heredar bendición. Y cuando la tenemos, la iglesia no ha impactado al mundo por la falta de unidad y el orgullo de los que somos cristianos. Recuerda que tú haces las cosas por quien eres y te comportas no por lo que otros hagan contigo, sino por quien eres tú. Lo que hagan los demás es responsabilidad de los demás. Como tú respondas, ya es tu responsabilidad. Y tú eres responsable de ser de bendición a los que te rodean. Así que qué importante, amados, que podamos ser tú y yo de bendición para todas las personas. Ahora, les recuerdo, estamos viendo las características de un buen cristiano. Muchos se llaman cristianos, pero no todos cumplen estas características. Entonces tú y yo tenemos que estar viendo claramente, ¿seré yo un buen cristiano? ¿Seré yo realmente una persona que está asemejándose más y más al Señor? Entonces es importante que Dios nos pueda ayudar. Muy bien, vamos al punto número 12 en nuestro estudio, es el que sigue. Y dice ahí, usa los dones y capacidades que Dios le da para ser de bendición. Todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, Dios nos ha dado una cierta capacidad y utilizamos esto para bendecir a los que nos rodean. Puedes leer el pasaje, 1 Pedro 4, 10, 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, así es. Entonces, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades para que tú y yo podamos bendecir a otros. Hay gente, dice aquí, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, los que son buenos para hablar o las que son buenas para hablar, hablen la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno ministra, pues ministre conforme al poder de Dios. Sí, y cada una de las cosas que Dios nos ha dado según la multiforme gracia de Dios. Dice aquí en nuestro estudio, una manera de ser de bendición es usando los dones que Dios nos ha dado y usándolos de manera correcta. Hay quienes no usan los dones de Dios y otros que no los usan bien. La forma de usarlos bien, según Pedro, es para bendición a otros, con la guía y el poder de Dios, y para la gloria de Dios por medio de Cristo. ¿Sí se entiende esto, verdad? Hemos sido llamados tú y yo para que lo que Dios ha depositado en ti, tú puedas bendecir a otros, ¿verdad? Si Dios te ha dado el don para cantar, bueno, tú nos ministras con tu canto, ¿verdad? Te extrañamos a las coristas en la iglesia. Si Dios te ha dado el don o la capacidad de ser una persona que apoya a otros en tiempos de necesidad, pues utiliza eso que Dios te ha dado, ¿verdad? Que has escuchado que te dicen, oye, yo me siento muy bien cuando me das esta palabra, cuando me compré. Bueno, tenemos que usar todo esto, amados, para ser de bendición para otros, ¿verdad? Si Dios te ha dado una capacidad económica, vamos a decirlo también ministremos según el poder de Dios y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y bendigamos a los que nos rodean. Todo esto debe ser así, para hacerlo bien, ¿verdad? Ahí están los 3 puntos claves: para bendición a otros, con la guía y el poder de Dios. No vamos a andar a lo que se nos ocurra y lo primero que pensamos, sino que Dios pueda dirigirnos y su poder pueda respaldarnos, y siempre para la gloria de Dios por medio de Cristo. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea levantado, para que su nombre sea conocido, no para nosotros poder ser más importantes que otros, sino para que Dios pueda ser glorificado. Amén.
Vamos a ver otro punto, otra característica de un buen cristiano. Esto está interesante. Dice, disposición al sufrimiento por hacer lo correcto. Y nada de que se me va el internet y se me desconectó, porque este punto es un punto clave para un buen cristiano, pero no es sencillo, no es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí a vivir y practicar cada día. Dice, disposición al sufrimiento para hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. En 1 Pedro capítulo 13, versículo 15 dice así: ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjense, el apóstol Pedro escribe esta carta en un tiempo bastante complicado, porque la iglesia estaba siendo perseguida. De hecho, la iglesia, la carta de Pedro, la primera y la segunda carta de Pedro, son cartas que Pedro envía a los cristianos alrededor del mundo, que están dispersados por todas partes porque han sido perseguidos. Para este punto de la historia, a muchos cristianos los están matando. A muchos cristianos les están quemando sus casas, los están corriendo de los pueblos, los están matando como mártires. Entonces hay una gran persecución muy fuerte. Ahora, todos pensarían que esto está apagando el evangelio de Dios, la palabra de Jesús en ese entonces, pero no, al contrario, estaba multiplicándose. Y Pedro está animando a la iglesia, diciéndoles que se fortalecieran en este momento. Cuando la Biblia dice en la misma carta de Pedro, esta leve tribulación momentánea, no está hablando de un dolor de cabeza, no está hablando de un problemita económico. Esta leve tribulación momentánea significa a los cristianos que estaban matando y persiguiendo. Ahora, el mismo pasaje se puede aplicar a nuestro dolorcito de cabeza y a nuestras leves tribulaciones momentáneas. Pero quiero que entiendan la magnitud del problema y del sufrimiento que estaban expuestos los creyentes en este momento. Y Pedro les dice, ustedes no deben de preocuparse si alguien quiere hacerles daño, si alguien quiere asesinarlos, si alguien quiere matarlos por predicar la palabra. No tengan miedo de eso. Dice, al contrario, dice, bienaventurados son si por causa de la justicia son perseguidos. Por eso dice, mejor, en lugar de amedrentarse y tener temor, no se conturben, dice, sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. O sea, en lugar de volvernos víctimas del sistema que quiere martirizarnos, en lugar de volvernos unas víctimas, dice, santifiquen a Dios en sus corazones. Tomen actitudes diferentes frente a esto. Y esto es sufrir, esto es soportar, esto es enfrentar las cosas que están en medio de nosotros. Entonces, amados, hay ocasiones, en que tú y yo vamos a sufrir por hacer lo correcto. Tú vas a ser rechazado por decir la verdad. Va a haber ocasiones en las que tu familia misma te va a dar la espalda por decir la verdad o por pararte en una convicción segura que tú tienes de parte de Dios, y gente te va a dar la espalda por hacer eso. Amigos queridos y cercanos que compartían tu misma manera de pensar, cuando tú que entiendes y tus ojos son abiertos y entiendes que esa manera de pensar no es la correcta y tú te defines en ese aspecto, muchos de tus amigos que se decían que te amaban pueden darte la espalda, ¿verdad? O se burlan, ¿verdad, hermana Inora? Y yo creo que es lo mínimo, ¿verdad? Y ese es lo más pequeño que podríamos enfrentar. Pero tenemos que estar, dice el estudio, un buen cristiano tiene que estar dispuesto a ese sufrimiento. Porque hay gente, amados, hay gente que dice, no, mejor no me meto en problemas y mejor no opino al respecto.
mejor no digo nada, ¿no? Ahorita está ahorita hay un tema muy fuerte, ¿verdad? En redes sociales, que si tú opinas algo, si tú no piensas lo mismo que ellos, es impresionante el ataque que se levanta en tu contra. Es impresionante las cosas que se levantan en nuestra contra. Y mucha gente prefiere mejor no opinar, mejor no digo nada, mejor hago un chiste al respecto, mejor le sigo la corriente, mejor yo también participo de lo mismo. Y amados, lo único que estamos haciendo es estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas, porque debemos de aprender, ¿verdad? Ahora, estar dispuestos, amados, porque fíjense, no es que, o sea, entendiendo todo el panorama completo. Pedro está escribiendo esta carta y no es una cuestión de te van a bloquear del Facebook, de te van a borrar tus amigos o ya no te van a hablar, sino él está hablando de una persecución a tal grado, dice, tal vez pierdas a tu familia por esto, tal vez quemen tu casa por esto, tal vez tú vayas al Coliseo romano y seas asesinado ahí por esto. Entonces, amado, ¿hasta qué punto y tú y yo estamos dispuestos a mantenernos y a sostenernos por hacer lo correcto y por decir la verdad? Vamos a leer nuestro estudio, porque ya entramos mucho en tema. Dice así: se supone que nadie debería sufrir por hacer lo correcto, pero en el mundo en el que vivimos no es así. Para un buen cristiano, su dicha debe estar en hacer lo correcto, aunque le cueste. Ahí está nuestra alegría, porque sabemos que si sufrimos por hacer lo correcto, Dios va a recompensar. Los buenos cristianos no se preocupan ni tienen miedo a las amenazas del enemigo, de los adversarios, simplemente se ocupan en actuar correctamente. Por tanto, santifican y adoran al Señor en sus corazones. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro anhelo, y nosotros no nos vamos a callar, vamos a decir la verdad. Ese es el llamado que tú tienes. Ese es el propósito que tú tienes. No tengas miedo, amados. No tengas temor de hablar, sino más bien seamos diligentes en ello, ¿verdad? Si no nos avergonzamos del Señor, dice la Escritura que Él tampoco se avergonzará de nosotros en el reino de los cielos. Así que estemos dispuestos, amados, a este sufrimiento por hacer lo correcto, ¿verdad? Sí. No debemos perder, hermanos, la oportunidad que Dios nos da de levantarnos con el estandarte de la verdad de su evangelio. Al ratito, terminando el estudio, el pastor y yo les vamos a dejar una tarea, un encargo, que escuchen una predicación de nuestro pastor, del apóstol Paco Garza, que habla precisamente de esto. Hermanos, hubo hombres en la Biblia que estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad que habían creído. Juan el Bautista, Esteban, y ellos no decidieron en el último momento, por ejemplo, Juan el Bautista no dijo, bueno, para que no me maten, pues si Herodes quiere tener a la mujer de su hermano, bueno, pues yo lo respeto, es su decisión. No, Juan el Bautista, sabiendo que Herodes le tenía respeto y lo escuchaba, él aprovechaba esa oportunidad que tenía de ser escuchado, porque era un hombre de testimonio, y él le decía, no te es lícito esto que estás haciendo. Ahora, no quiere decir que a todos lados vas a llegar y vas a decir, no, pues yo opino esto y esto y esto, sino que vas a aprovechar las oportunidades y las relaciones que Dios te ha dado, en las que tienes una influencia, para ahí realmente ser un portador de la verdad y de los principios del reino de Dios. No te podrás meter en problemas, probablemente sí. A lo mejor no te va a querer ya hablar esa persona, o no te vuelven a invitar a donde te invitaron, a lo mejor sí. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a dar hasta su vida. Pero, Juan el Bautista no perdía nada haciendo como nosotros hacemos ahora y diciendo, bueno, pues si ellos quieren vivir así, pues yo los respeto. Sino aprovechó el lazo que tenía con Herodes, y aprovechó la autoridad que Dios le había dado sobre la vida de Herodes, porque la Biblia dice que Herodes le tenía respeto, lo escuchaba, y pues tanto así que él no quería matarlo, ¿verdad? Pero aún hasta su vida fue probado, y estuvo dispuesto a mantenerse firme defendiendo la verdad y el mensaje
que Dios le había dado a predicar. Así es. Entonces, pues amados, estamos llamados a mantenernos firmes ante todas estas acechanzas y estamos comenzando tiempos de persecución, creo yo. Estamos empezando tiempos donde decir la verdad va a ser cada vez más y más complicado, pero yo creo que hay un remanente que se tiene que permanecer. Me bendicen todos los versículos que están compartiendo, hermanos, aquí. Es cierto, no me avergüenzo del poder de Dios, todo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Todos estos pasajes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos pasajes, amados, son un impulso para ti y para mí, para siempre mantenernos en la verdad y en el camino del Señor. Amén. Bueno, seguimos. Lo terminamos hoy, porque todavía faltan 3 puntos, pero sí lo terminamos hoy, ¿verdad? Vamos a ver el número 14. Dice, otra característica de un buen cristiano es que tiene preparación y buen testimonio. Tiene preparación y buen testimonio. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, la segunda parte al verso 16 dice así: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Vamos a leer el estudio porque no hay mucho que explicar. El estudio lo dice claramente. Dice así: en todo lo que queremos hacer en la vida necesitamos estar preparados y tener un buen testimonio. Cual sea que fuera tu carrera profesional o a lo que te dediques, necesitas estar preparado secularmente, pero también contar con buenas referencias de parte de las personas. No impactas a nadie si solo estás bien preparado y tu vida no es de testimonio. Regularmente sucede con los cristianos, que hay gente con una tremenda preparación, pero con un pésimo testimonio. De nada sirve la preparación. Un buen cristiano se prepara, no es ignorante de las cosas de Dios. Busca saber más de Dios y la revelación de la palabra. Para esto se necesita invertir tiempo y recursos en preparación. Al igual que la preparación profesional es importante, mucho más lo debe ser la preparación espiritual. Es necesario invertir en nuestros recursos para prepararnos en esta área. En retiros, congresos, que ya está cerca el congreso, seminarios, conciertos, todo lo que pueda edificar el alma. Necesitamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con humildad y amabilidad y respeto. Un buen cristiano no anda echando gritos y enojándose con los que se oponen, pues lo único que refleja esa conducta es falta de preparación. Un buen cristiano procura tener una conducta intachable. Si hablan mal de él, es porque se lo inventan, no porque lo provoca. Y cuando uno es así, los que mienten y murmuran acerca de su conducta, tarde o temprano quedarán avergonzados. Bien, esto es realmente defender la fe. No es, como decía mi esposa hace un momento, no es a llegar con la gente y gritarles: tú estás mal, tú estás mal, tú estás en pecado, tú también y tú también. Una persona que es así, pues tampoco va a edificar, ¿verdad? Al contrario, está solamente lastimando. Tenemos que también aprender a aprovechar las oportunidades. Si alguien te pide una opinión sincera, ni modo, da la opinión sincera, ¿verdad? Si alguien te dice: ¿tú qué piensas al respecto? Y tú tienes una buena relación con las personas, toma eso, ¿verdad? Pero fíjense, aquí está hablando acerca de la preparación y el buen testimonio. Un cristiano se prepara, pero juntamente con ello tiene buen testimonio. Van de la mano siempre. Tú y yo nos preparamos para recibir y para enseñar y aprendemos y entendemos y captamos lo que Dios quiere para nuestras vidas, y juntamente con eso tiene que haber un buen testimonio para defendernos. Porque la gente se va a levantar en nuestra contra y tú tienes que ser una persona firme en tus decisiones, pero juntamente con eso tiene que haber un testimonio. Fíjense, hay un hombre, ahí mi hermano Víctor se va a acordar de él, es una persona que es un apologético, una persona que defiende la fe, y él se llama Ravi Zachariah. Ya partió con el Señor, ya está en la presencia de Dios, hace poco falleció de cáncer. Pero este hombre, amados, era un hombre
que se paraban en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y se levantaban contra él fuertemente y le planteaban argumentos fuertes pero violentos contra él. Y él siempre fue un hombre que nunca alzó la voz, nunca gritó, nunca les dijo escúchenme y eso, no, jamás. Él con una paz y con una tranquilidad, él exponía la verdad del evangelio y lo hacía de tal manera que convencía, y había un testimonio detrás de él. Hubo una lucha ahí un poquito fuerte en su vida, pero siempre buscó ser testimonio para los demás. Había un hombre llamado Billy Graham, un evangelista con un testimonio poderosísimo, y una de las cosas que más impactó la vida de Billy Graham era su integridad. Cuenta la biografía de Billy Graham que él, cuando llegaba a ciertos lugares, que él también enfrentaba tentaciones, y dice que cuando empezó a estar dentro de sus posibilidades, él en los hoteles donde se hospedaba, dice que él rentaba todo un piso y ponía seguridad en los pisos donde rentaba para que no entraran otras personas, porque dice que entraban mujeres a insinuarle. Pero él quería guardarse en su integridad. Él siempre trataba de viajar con su esposa, o si había alguna manera se quedaba hospedado con alguna familia para poder mantenerse en ese ambiente. ¿Qué es esto, amados? Es testimonio, y la gente lo veía. Hay un testimonio bien impactante de Billy Graham que dice que un hombre que tenía un montón un ateo, tenía un montón de ideas en su cabeza bien equivocadas todas, y le dice a Billy Graham, le decía: es que lo que tú enseñas y lo que tú dices va completamente en contra de lo que yo creo y pienso, pero tu manera de ser me hace querer ser como tú y querer entender lo que tú entiendes, creer lo que tú crees. Fíjense, el testimonio hablaba más fuerte que la palabra de Billy Graham. Entonces es algo que tú y yo hemos sido llamados. Gracias a Dios el testimonio cuenta que este hermano se convirtió a Cristo y vino al Señor. Entonces, amados, tenemos que prepararnos, ¿sí? Cada día, en todas las oportunidades que tenemos. Yo les bendigo a todos los que están aquí conectados. Somos 50 y no se ha ido ninguno. Y este tiempo que tú estás tomando es un tiempo para edificarte y para crecer y para prepararte. Y juntamente con esto, tiene que venir acompañado el buen testimonio para con los demás, porque eso es lo que va a terminar bendiciendo a todos. Muy bien, vamos al siguiente punto, el número 15. ¿Lo puedes leer? Sí. Punto número 15, sujeta su carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, armados del mismo pensamiento, ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto está en 1 de Pedro 4, versos del 1 al 2. La única manera de terminar con el pecado es sujetando la carne. Y quien sujeta la carne no pasa la vida siguiendo sus propios deseos. Quien sujeta la carne es porque está ansioso de hacer la voluntad de Dios. Un buen cristiano no es el que nunca se enoja, sino el que sujeta su carne para no actuar de manera incorrecta. Amén. Un buen cristiano no es el al que nunca le pasa por la cabeza un mal deseo, sino que en el nombre de Jesús lo sujeta. Amén. Y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Un buen cristiano no es el que tiene que cambiar su temperamento, sino que lo regula para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un buen cristiano no cede a la tentación, aun y que sea tentado muchas veces. Dice el apóstol Pedro más adelante: ya tuviste mucho tiempo para agradar a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A los gentiles les debe extrañar que ya no hagas lo que ellos hacen y que antes hacías. Un cristiano
sujeta la carne. Fíjense qué tremendo, amados, y qué hermoso esta enseñanza, ¿verdad? Un cristiano no es el que nunca se enoja, porque muchos se descartan y dicen, no, es que yo siempre me enojo. Bueno, pues muchos se enojan. El problema es que cuando ese enojo se vuelve pecado. El problema es que cuando ese enojo se vuelve insulto y se vuelve ofensa para tu familia. Se vuelve daño a otros. Y se vuelve un daño a tu esposa, a tu esposo. Ese es el problema. No que te enojes, porque pues, somos carne. Pero el buen cristiano sujeta la carne. Sujeta la carne, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos en los ayunos del miércoles, verdad? Hemos sido bendecidos, amados, porque ¿sabes qué estamos practicando? Es el sujetar la carne. El que tú y yo digamos, pues no, ¿verdad? Yo tengo esta sensación en mi corazón de tristeza, pero la tristeza no me va a dominar. Yo tengo esta sensación de enojo y tengo este coraje por esta situación, pero no me va a dominar esta sensación que tengo en mi corazón. ¿Me explico? Qué hermoso es aprender esto. Un buen cristiano dice, no es el que no le pasa un mal deseo por la cabeza, no, sino es el que lo sujeta a los pies de Cristo. Miren, los dardos del enemigo, hermano, está siempre constante contra nosotros. Las flechas están siempre constantes siendo lanzadas y a ver cuál pega, y a ver cuál pega. Y el problema con esto, amado, es que el que el ataque sea tan constante es que vamos a estar expuestos en alguna que otra ocasión. El problema no es eso. El problema es que cuando el pensamiento se madura en mi cabeza, se planta en mi cabeza y florece en mi cabeza. Cuando le doy permiso y cuando le doy autoridad y no lo llevo a Cristo. Cuando pienso y digo, ¿y si sí? y si tal vez, ¿verdad? Y amados, eso lo único que está haciendo es abrir puertas. Un buen cristiano lo que hace es que sujeta la carne, sujeta el sentir que pueda llegar a tener en su corazón. No actúa conforme a su carne, sino actúa conforme a la voluntad de Dios. Somete su carne completamente a la voluntad de Dios. Siempre Dios está actuando y está obrando. Y tú y yo tenemos que estar alertas y atentos, y eso implica sujetar la carne, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, está esperando que Dios de alguna forma mágica los toque y ya no pequen. Pero claro, la verdad es que el pecado en nuestra vida va a tener un alto en el momento en que usted aprenda a sujetar su carne. Es verdad que para sujetar su carne necesita la fortaleza del Espíritu y necesita la vida del Espíritu, pero no es algo que sucede únicamente porque Dios te toque o te apriete la tuerquita que traías desapretada, sino es también, hermanos, la renunciación al pecado es un acto de nuestra voluntad y es un acto que requiere ser de nuestra voluntad para que realmente sea algo genuino y con valor delante de Dios, hermanos. Pedimos de Dios la fortaleza porque muchas veces no somos capaces de ponerle un alto. Dios nos fortalece y con esa fortaleza sujetamos nuestra carne. Así es. Entonces, es una decisión, ¿verdad? Sí, como dice nuestra hermana Dinora, es una decisión y como dice aquí el estudio, y esto implica que la gente se va a asombrar de que tú ya no haces lo mismo que hacen ellos. O sea, nueva criatura eres en el Señor. Hablando acerca del enojo, hermanos, hace días nos pasaba al pastor y a mí, que algo sucedió, creo, y fue, pues, realmente pues algo sin importancia, pero uno de los dos se enojó, no le voy a decir quién. Uno de los dos se enojó. Entonces, en ese momento en el que uno de los dos se enoja, sucede algo, ¿no? Y pues cambia el ambiente, hay una tensión porque pues uno de los dos está enojado. Entonces, bueno, ya fui yo. Yo fui la que me enojé. Yo no dije nada, hermano. Es para que entienda el testimonio. En ese momento, hermanos, en el que una persona, en el que usted experimenta el enojo, no espere que en ese momento vea usted una luz y entienda que no debe estar enojado. En ese momento que yo experimenté eso, no sé quién se está riendo de mí, pero en ese momento en el que yo experimenté eso,
yo dije, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? A ver, tranquilízate. No es para tanto esto que te está causando este enojo. Reaccionaste, sobre reaccionaste, ¿verdad? Estás exagerando en tu reacción. Entonces, a ver, ubícate y pide perdón a lo que hayas hecho, ¿no? Entonces, no es algo, hermanos, místico que sucede, que, ay, es que muchas veces sí, el Espíritu Santo, si vas y hieres, si vas y haces algo, te va a redarguir, pero muchas veces esperamos como que Dios nos detenga, y no es así, hermano. Usted y yo tenemos que ser capaces de dominar nuestra carne. ¿Cómo? Alimentando la vida del Espíritu, porque si alimentamos al Espíritu, entonces la Biblia dice que no vamos a andar en la carne, porque son cosas que se oponen. ¿Por qué, hermanos, no tenemos la capacidad a veces de frenarnos en un enojo, de frenarnos antes de decirle algo a alguien, de frenarnos antes de reaccionar? Porque no alimentamos nuestro espíritu, porque en el momento en el que la carne se enciende, le damos rienda suelta. Entonces, hermanos, hay que tener disciplina, hay que sujetar la carne y hay que buscar al Señor que con su espíritu nos vivifique para que seamos capaces de ponerle un alto y de sujetarnos. Así es. Entonces, hermanos, pues podamos mantenernos, ¿verdad? Y podamos ser ejemplo para todos. Ahora les voy a contar un testimonio cuando yo también me enojé. Nada, no es cierto. Vamos a continuar. Sí se enoja, hermanos. Sí aunque pasa. No lo crean, aunque no lo crean. Sí pasa. Sí, nos va a suceder a todos. El problema no es que suceda, sino el problema es que nos quedemos en eso. El problema es que nos mantengamos en esa actitud y rompamos con lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay muchos testimonios. Pero bueno, el domingo voy a la iglesia y con gusto le platicamos más. Si alguien quiere contar un testimonio, o si alguien quiere contarlo, ahí está, aquí póngalo y mándanos un pero que un sean inbox. buenos testimonios, hermanos. No digan, no, pues a mí se me atravesó un carro y no, buenos quería mandar al testimonios. cielo. Vamos a ver otra característica, la última característica de un buen cristiano, y bueno, creo que hay muchísimas más. La Biblia siempre nos está recordando y nos está dando instrucción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo tú y yo podemos reaccionar de alguna manera ante ello. Y esto es prepararnos para ser como Cristo. Dice la Escritura que el apóstol Pablo dice un pasaje muy hermoso, dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en usted. O sea, tengo un dolor y paso por una dificultad, paso por esta angustia hasta ver a Cristo en ustedes. Y es un deseo, amados, que tenemos nosotros como pastores y personal también, es nuestro deseo parecernos más a Cristo y ser como el Señor. Y yo sé que también es tu deseo y es tu anhelo, y la Escritura nos habla constantemente de estas características. Y otra característica más de un buen cristiano es que se prepara para el final. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas, ¿qué? Se acerca, y dice: sean sobrios y velad en oración. Amados, con gozo y con alegría les puedo compartir y decir que yo creo que el regreso de nuestro Señor está más cerca que nunca antes. Yo creo que todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor indican, y es un indicio real de que Él está a las puertas. Las cosas que están sucediendo, amados, son impresionantes. Estaba en una reunión, ya no te alcancé a platicar, pero estaba en una reunión en esta semana con unos pastores de aquí de la ciudad, y nos platicaban de cosas que están pasando alrededor del mundo, y están sucediendo avivamientos impresionantes. Se acaba de registrar en la iglesia en China, apenas este mes de la pandemia, se acaba de registrar un evento en el cristianismo de nuevos creyentes. Les voy a compartir ese artículo que está muy interesante. Se acaba de incrementar el número de nuevos creyentes como nunca antes en la historia de la humanidad. O sea, de la humanidad. Fíjense, es impresionante esto, hermanos, porque
se convirtieron millones y millones de personas al cristianismo en ese inter, en la iglesia subterránea, en la iglesia a escondidas, porque hay muchos lugares donde no está permitido el reunirse. Entonces, imagínate lo que está pasando alrededor del mundo. Otra cosa interesante que pasó, nosotros apoyamos como congregación, bendecimos a un ministerio que traducen la Biblia en diferentes idiomas, en lengua de etnias mexicanas. Y apenas este mes que en medio de la pandemia, en medio de todo esto está pasando, acaban de traducir, se me fue el nombre de la lengua que acaban de traducirla, y terminaron toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en esta lengua. Y por primera vez, muchos cientos de personas que viven en unas comunidades en medio de la sierra van a escuchar el evangelio como tú y como yo en su propio idioma. Amado, esto es impresionante lo que está sucediendo alrededor del mundo. El evangelio se está predicando en las redes sociales como no se había predicado antes. Se está llegando a lugares donde antes no había llegado. Hay pastores que en una predicación están llegando a millones de personas. O sea, todo lo que está sucediendo alrededor, amados, es un avivamiento. Y esto implica y esto enseña que Dios está trayendo, está preparando el tiempo, porque Él está cerca. Él viene por su iglesia, Él viene por nosotros. Y tú y yo tenemos que estar listos y preparados. Un buen cristiano se prepara para el final. Vamos a leer de corridito la última porción de nuestro estudio y comentamos algunas cositas así rápido. Dice: hay dos cosas en las que debemos pensar sin afanarnos, o sea, sin preocuparnos, pero sí estando conscientes de que en cualquier momento pueden suceder. Número 1, la venida de Cristo. Y número 2, nuestra partida para estar con Él. Constantemente, debemos de estar constantemente, tener un pensamiento sin afanarnos, sin preocuparnos, ¿verdad? Dice aquí, la venida de Cristo o que nos llame Él a su presencia. Si Cristo viene, hay que estar listos. Los buenos cristianos esperamos la venida de Cristo. Pero si nos vamos antes o morimos antes, es como si Cristo viniera para nosotros. Por lo tanto, aplica lo mismo. Y debemos estar siempre preparados. Hace unos días estábamos platicando con unas familias, estábamos compartiendo con ellos y estaban hablando de que ya tenían sus terrenos, ¿verdad? De donde iban a ser sepultados, donde ya tenían planeado, ya tenían el seguro. Y yo escuchaba esas conversaciones y decía, wow, o sea, qué impresionante que tengamos este concepto, esta idea, ¿verdad? No en el aspecto de, ay, qué miedo y cómo lo voy a hacer, sino en el aspecto de, qué hermoso, Señor, la vida que me estás permitiendo vivir y el deseo que tengo de estar en tu presencia, ¿verdad? Y lo hago sin afanarme, sin preocuparme, ¿verdad? Y sin olvidarme que tengo compromisos y que tengo cosas que hacer en esta vida. Es importante que mantengamos en nuestro corazón, pero qué hermoso tener en nuestra mente que vamos a estar delante del Señor y tenemos que prepararnos para ese momento. Amén. Como cristianos debemos de prepararnos para ese momento. Dice así, ¿cómo nos preparamos? Bueno, número 1, viviendo sobriamente, no embriagados por el mundo, por la carne, velando y orando. Esa es la manera en que nos preparamos. Usando los dones y talentos que Dios nos dio. Tú puedes alcanzar a personas que sea su oportunidad para conocer a Cristo. No dejes de predicar, predica, comparte, habla del Señor. Ahorita te decimos cómo se llama la predicación para que te animes a predicar. Nuestras lámparas estén con aceite y viviendo como Cristo nos pidió que lo hiciéramos. Haciendo esto es la mejor manera de esperar el final. Primera de Juan capítulo 2 verso 28 dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mateo capítulo 24 verso 43 al 51 dice: pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo?
bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya, amén y amén. Entonces, un buen cristiano se prepara para el final, para encontrarse con su Señor. Y la manera en que nos encontramos y nos vamos a encontrar con Él es importante. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Verdad? Que nos encuentre haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, amando a nuestra familia, amando a nuestra casa. Esa es la manera en que tú y yo debemos de reencontrarnos con Él. Vamos a leer nuestra conclusión. Hemos terminado. Yo siempre me emociono cuando terminamos algo, porque es hermoso cuando empiezas y es más hermoso cuando terminas, ¿verdad? Y qué bueno todos los que permanecieron, a pesar de nuestro bache de hace 3 semanas que no se conectó casi nadie, pero ahí nos retomamos, ahí volvimos a levantar. De hecho, hermanos, déjenme decirle algo, esa predicación en ese entonces nada más nos conectamos 14 al YouTube, pero fue la más vista de todas, porque luego hicieron caso y vieron la predicación. Pero qué hermoso es que ya iniciamos y ya estamos terminando. Empezamos hablando de la buena iglesia y ahora estamos hablando del buen cristiano, y un buen cristiano hace una buena iglesia. Y es un buen reto el que tenemos por delante, ¿verdad? Vamos a ver nuestra conclusión, está bien interesante. Dice así: hagamos un análisis de nuestra vida como cristianos. Evaluémonos en base a cada una de estas 16 características. Si ponemos en práctica lo aprendido, seguramente seremos llamados buenos cristianos. Pregúntese: ¿practico el amor fraternal, que fue el primer punto? ¿Soy hospitalario? ¿Soy sensible a la necesidad de otros? ¿Mi conducta moral es intachable? ¿Estoy viviendo en contentamiento? ¿Reconozco y honro a mis pastores, a mis líderes espirituales? ¿Vivo afianzado en la gracia de Dios y en su palabra? ¿Valoro lo eterno más que las cosas terrenales? ¿Alabo continuamente a Dios? ¿Hago el bien ayudando a los demás? ¿Soy un canal de bendición? ¿Uso los dones y capacidades que Dios me dio para bendición de otros? ¿Estoy dispuesto a sufrir por hacer lo correcto? ¿Estoy en constante preparación y procuro tener buen testimonio para con mi prójimo? ¿Sujeto mi carne para no cometer pecado? ¿Estoy preparado para el día final y seguro que moraré con Cristo? Si tu respuesta es sí a 2 o 3 de estas, vas por buen camino. Si tu respuesta es sí, lo quiero hacer, también estás en buen camino. Si es un sí a todos, dinos para ponerte un pedestal. No te creas. Si es un sí a todos, pues gloria a Dios, porque significa que estás trabajando y enfocándote en lo correcto. Amado, hemos sido llamados a ser buenos cristianos, a ser como Cristo. El llamado cristiano, cuando se les llamó cristianos, ellos no se lo pusieron solitos. Ellos no fue de que, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues cristianos, porque somos como Cristo. La gente de afuera, dice, se les llamó cristianos por primera vez, porque la gente de afuera veía que eran hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, que caminaban y hacían lo mismo que Cristo hacía. Cristiano es un Cristo, una representación de Cristo, es como Cristo, ¿verdad? Entonces tú y yo, amados, hemos sido llamados a ser como el Señor, y ese es nuestro propósito, y así seremos de bendición para todos los que nos rodean. Mucha gente tiene malas experiencias con cristianos, mucha gente tiene sus reservas, ¿verdad? Que dicen, uy, es cristiano, no te metas porque es cristiano. Bueno, hay que romper con eso. Yo creo en una generación que se va a levantar, que rompe con eso. Una persona
que cuando sea cristiano sea un sello de calidad, que sea un sello de compromiso, que sea un sello de una persona que va a cumplir su palabra y que va a hacer lo correcto. Que seamos más y más como nuestro Señor. Alguien le da gloria a Dios por este tiempo y por esta enseñanza. Qué bendición, amados. Pudimos lograr terminar, ¿verdad? Este estudio y esta enseñanza y esta palabra que Dios nos ha dado. Y yo sé que el Señor sigue hablando en nuestras vidas y esperamos que el Señor siga bendiciéndonos. Ahí donde estás con tu familia, ahí tómense las manos, ahí aprovechando que el coronavirus no da en la casa y aparte ustedes están bien cubiertos y bien orados. Y vamos a tomarnos de las manos ahí como familia. Si están tus hijos, toma a tus hijos y vamos a orar juntos. Y vamos a pedir al Señor que tú y yo podamos ser ese ejemplo de Cristo. Podamos ser ese ejemplo del Señor en nuestras vidas y podamos ser ese ejemplo que la gente necesita ver. Amén. Tú y yo necesitamos manifestar al Señor. La predicación que compartí a mi esposa, búsquenla en YouTube. Busquen Castillo del Rey La Fe y la predicación se llama Tiempo de Manifestación, ¿ok? Tiempo de manifestación. Lo vamos a compartir ahorita a lo mejor va a salir al revés porque sí va a salir al revés. Va a salir al revés. Pero es eso, Tiempo de Manifestación. Es el 16 de agosto. La vamos a compartir en el Facebook de Castillo del Rey y también en los grupos de varones y mujeres. Vean esa predicación, hermanos, de verdad se los encarezco, veanla completa, no la vean ahí puesta y se pueden hacer otras cosas, véanla, siéntense y vean completamente esta enseñanza porque de verdad tú y yo hemos sido llamados a esto, a manifestarnos, ¿verdad? No a manifestarnos con antorchas y con pancartas y no, a manifestar, a que haya una manifestación, o sea que sea notorio que tú y yo estamos parados ahí. Que sea notorio que hay un matrimonio que todavía se es fiel hasta la muerte. Que sea notorio que todavía hay jóvenes que honran a sus padres. Que sea notorio que todavía hay mujeres y hombres que aman a Dios con todo su corazón. Esa es la manifestación que el mundo necesita ver y necesita conocer. Ya es tiempo de que la iglesia se levante y podamos ser parte tú y yo importante de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Amén. Que el Señor nos use con poder y queremos ser un instrumento en sus manos. Señor, oramos en esta noche como familia. Estamos aquí reunidos, tomados de nuestras manos, Señor, queriendo, Señor, un bien común, Señor. Un mismo anhelo y un mismo deseo está en nuestro corazón y es el de hacer tu voluntad, Señor, y el de caminar en tu propósito, Señor, y en tu palabra para nuestras vidas, oh Dios. Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que cumplas tu propósito, Señor, en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros una transformación. Que tu revelación nos cambie y transforme, Señor, y podamos llegar a ser, Señor, más y más como tú. Dile ahí, hermano, dile, cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor, que nuestra familia pueda darte gloria y pueda darte honra, Señor, y pueda darte alabanza, Señor, siempre. Queremos ser ese buen cristiano, Señor, que manifiesta tu poder y tu gloria en todo tiempo y en todo momento. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, y poder, Señor, producir este fruto, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor por su fidelidad y por su amor. Gloria a Dios, amados. Pues qué bendición todos los que se conectaron en este cierre de nuestro estudio. Espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a tratar de poner este mismo video en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a descargar para ponerlo en el canal de YouTube y la gente que a lo mejor no tiene acceso a Facebook pueda ver también la predicación y también ustedes la puedan repasar porque qué bendecidos hemos sido.